Pues bueno, entonces aquí lo que vamos a estar viendo pues es más que nada lo referente a la forma de funcionamiento de cada uno de los transductores en base al tipo de transductor. Sí, la clase que pasada comentábamos un poquito en relación a los micrófonos de bobina móvil y de cinta, que son micrófonos electrodinámicos, y que su principio, como lo hemos ya visto anteriormente, pues es en base al principio magnético, ¿sí? En el cual pues tenemos como tal un imán, el anaranjado, y la bobina en la cual cruza las líneas de campo magnético de ese imán y por lo tanto, al momento de estar interactuando, genera una diferencia de potencial en las terminales. Y a comparación del de cinta, pues el mismo diafragma es el conductor que está cortando las líneas de flujo y entonces nos va a generar igual mismo diferencia de potencial, pero al ser como tal el mismo conductor y menos cantidad de bobina, pues por lo tanto vamos a tener una impedancia demasiado baja. Por lo tanto necesitamos acoplarla o ayudarnos con un transformador para poder pues variar la impedancia a tal grado que lo tengamos en el intervalo que comentábamos la vez pasada, que va entre 150 y 600, en este caso 200 ohms, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos ganando? Pues el poder tener una mejor respuesta. Si lo ven así, podríamos decir que en cuestión de calidad, el micrófono de cinta es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el conductor es el diafragma y el diafragma es un material de aluminio. Y ese aluminio pues tiene que estar corrugado pues, para que no sea tan sensible mecánicamente. Tiene una cierta resistencia y eso nos va a permitir el funcionamiento óptimo hasta cierto punto de ese micrófono, ¿sí? Y al ser un poco, bueno, de cierta forma largo, ¿sí? Y con un cierto ancho, lo que estamos logrando con esas características es tener una superficie relativamente grande para tratar de cubrir hasta cierto punto baja frecuencia. ¿Qué tanto? Pues lo que te permite el diafragma, ¿sí? Recordemos un poquito la parte de señales y vibraciones cuando vean posiblemente vibraciones de tubos, placas, ¿sí? Membranas, y entonces sabemos que al querer manejar frecuencias muy bajas, pues tenemos que tener superficies muy grandes para poderlo hacer. Y entonces por eso hasta cierto punto es limitado, pero las características del elemento pues hace que sea liviano y te permita tener un rango relativamente bajo, no tan bajo como uno esperaría, pero es funcional, ¿no? Y al ser de listón, con las características de un aluminio, pues es muy sensible a frecuencias medias altas. Sí, y entonces la respuesta por eso nos lo marca de 50 Hz hasta 15,000. Y entonces tiene una respuesta pues, bastante amplia a comparación de lo que comentamos, el de carbono, o el de piezoeléctrico, en el cual su respuesta en frecuencia pues, es bastante baja, ¿no? ¿Sí? En cuestión de calidad. Bueno. Y bueno, de ahí comentábamos que los electrostáticos, la ventaja pues es por lógica más pequeño, más delgado, es plano, está paralelo a otra placa en la cual va a estar interactuando en cuestión de la distancia que va a haber entre placas y eso nos va a provocar una diferencia de potencial en el condensador. Por lo tanto, esa impedancia, pues necesitamos forzosamente amplificarla porque es una señal igual, relativamente pequeña, pero con un sonido muchísimo mayor, mucho más limpia en cuestión, una relación señal-ruido mayor que un dinámico por el simple hecho del material, del componente. Y entonces tienes mejor sensibilidad en ese tipo de micrófonos. El único inconveniente es lo que comentábamos, el preamplificador, y además que requiere phantom power para poderlo alimentar. Recordemos que al ser un condensador, pues requiere una alimentación externa y entonces sin esa alimentación no funciona el micrófono, ¿no? Y del lado derecho observamos más o menos la estructura de un micrófono perdón, de condensador, que en este elemento internamente está acoplado o está adaptado el preamplificador
y que en el caso del Phantom Power se alimenta por las terminales 2 y 3 para polarizar el condensador, y lo interesante es que al fin y al cabo va en la misma línea de audio, ¿no? En forma, digamos, alterna o paralela a la señal de audio, ¿sí? Entonces podemos ver el esquema de un micrófono y cómo los podemos observar en forma física, y en algunos puedes hacer la selección, ¿sí? Del patrón de captación, tiene más elementos que un dinámico y mejor sensibilidad que un micrófono de tipo condensador. La clase pasada también comentábamos un poco la cuestión de la alimentación. Normalmente esa la vamos a ver más adelante cómo está registrada, pero lo que se busca con este tipo de micrófonos es tener mayor sensibilidad. Al ser mucho más delgado que un dinámico, pues te permite tener mayor sensibilidad en el intervalo de 20 a 30 milivolts sobre Pascal. Y pues aquí comentábamos también la clase pasada que tenemos ciertas ventajas que nos va a permitir, ¿no? Una respuesta mucho más plana en casi todo el intervalo de frecuencia, una gran sensibilidad, o sea, hace un gran voltaje de salida, una buena relación señal de ruido, que también ya lo comentamos la clase pasada, en cuestión del piso de ruido con respecto a la señal, ya está arriba de los 80 decibeles, o sea, es un rango bastante aceptable. De todas maneras, eso lo vamos a ver con ayuda del ejercicio que les pedí en cuestión de las marcas. Ahora, ahorita voy a poner aquí en el chat un listado de marcas. Igual si conocen alguna y que falta ahí, lo mencionan para que podamos complementar. Vamos a ver que hay Shure, ¿sí? Hay la marca Blue, la marca AKG, que es el que tenemos en la imagen, DPA, la marca Neumann, la marca, bueno, ya económicas, Mitsu, ¿sí? La marca Steren, la marca Yamaha, la marca Sennheiser, ¿qué más? Ahorita pongo esos, que son los que van a tratar de buscar. La sugerencia, sí, es que busquen por lo menos 1 o 2 ejemplos de cada, digamos, vamos a dividirlo en 3 partes. En una clase baja o económica, una clase intermedia y una clase alta, ¿sí? ¿Sí? Tenemos, digamos, clase baja, podría ser Mitsu o Steren, y marca intermedia, Shure, Blue, bueno, AKG, ¿sí? Intermedia, y alta, Neumann, y creo que hasta manejan la marca Bose, aunque sería checar, ¿no? Y bueno, de cierta forma, pues también hay muchos más. Y, bueno, infinidad de marcas, ¿no? La idea de este ejercicio es que consideren dos modelos de una línea baja, media y alta, y van a buscar sus especificaciones. O sea, ustedes seleccionan el modelo. Sugerencia, pues sea en relación a lo que estamos manejando, cuestiones de audio, ¿sí? En cuestión de micrófono, no sé, para grabación, micrófono para sonición, pero que esté dentro de ese argot o ese mundo para que tengamos una idea. Y bueno, dentro de lo que estábamos comentando ayer, las ventajas que tiene este micrófono, como decíamos, su respuesta plana, casi de 20 a 20, una gran sensibilidad, que es lo que comentábamos, un voltaje de salida bastante bueno, una buena relación señal-ruido, que es mi nivel nominal hacia abajo, cuánto tengo, y entonces hay, no, pues entre 60, 70, 80, 90 decibeles, dependiendo del tipo de micrófono, y lo van a ver en las especificaciones posiblemente. Desventajas, pues el costo elevadísimo. Si nosotros comparamos, digamos, un micrófono dinámico, pues se puede salir a lo mejor en promedio a, digámoslo así, entre 800, 1000, 1200 pesos, pero un micrófono de condensador, pues está en promedio de 3000, 4000, 5000 o hasta más, dependiendo de las características del micrófono. Y entonces, pues ese es uno de los problemas. Y que
forzosamente requiere una alimentación fantasma que esté transparente a la señal de audio, que sea muy independiente y que al fin y al cabo, si no se tiene esa fuente de alimentación, no funciona dicho micrófono. Ok, vamos a continuar con lo visto. Entonces, voy a pedir a algunos compañeros que nos echen la mano. A ver, Macías, aprovechando que ahí te veo en pantalla, ¿podrías continuar con la lectura, por favor? Sí, profesor. Es micrófonos electrics. El principio de funcionamiento de este tipo de micrófonos es similar al de condensador, excepto que en este caso la placa fija del condensador se realiza con un polímero polarizado eléctricamente que se denomina electret. Estos micrófonos presentan características parecidas a los de condensador, pero tienen menor sensibilidad y su respuesta a las bajas frecuencias es más pobre. Sí, y entonces aquí podemos quedar claros que pues va a responder muy bien en frecuencias medias altas por las características y el tamaño, pero en bajas frecuencias se va a ver muy mermado la calidad y entonces va a haber una cierta caída, ¿sí? A tantos decibeles. Y lo que comenta ahí, muchísimo menor sensibilidad que uno de condensador. Entonces ahí ya estamos viendo más elementos que son importantes. Muchas gracias. ¿Podríamos continuar contigo, José Luis Rodríguez? Sí, tienes... ok. Sí tienes chance de hablar. Si no, para ahorita buscar a alguien más y al ratito continúa si quieres. Ok, mientras vamos a... Víctor, ¿puedes echar la mano? ¿Cepeda? Sí, profe. ¿Sí se escucha bien? Claro, sí. Ok. Micrófonos piezoeléctricos. Se basan en el fenómeno piezoeléctrico para generar una señal eléctrica proporcional a la presión ejercida sobre un material piezoeléctrico. Para ello se utiliza una lámina de cuarzo u otro material piezoeléctrico que, debido a la deformación que sufre cuando incide una onda sonora, genera una tensión eléctrica de salida. Debido a que presentan una alta impedancia de salida, necesitan un transformador cuya función es realizar la adaptación de impedancia. Su respuesta en frecuencia es insuficiente para utilizarse en sistemas de grabación profesional, por lo que se utiliza solo en micrófonos pequeños para voz. Y entonces, si se dan cuenta, aquí lo interesante es lo que comentamos en la clase pasada, que la respuesta en frecuencia es muy limitada y entonces, como lo dice ahí, nada más se ocupaba para cuestiones de voz o para cuestiones muy específicas que no se requiera tanta calidad del espectro de frecuencia y entonces, pues simplemente sirva para reproducir algo con una calidad muy baja. Y por lo tanto, en este tipo de micrófonos pues, no se ocupa para cuestiones de grabación o cuestiones así muy específicas, sonorización, porque la calidad que nos estaría ofreciendo este material pues sería muy bajo. Y ahí podemos observar el material piezoeléctrico, en este caso el ejemplo es el cuarzo, y que al ejercer de una presión, pues va a haber una diferencia de potencial y se va a ver reflejado en las terminales del conductor. Ok. Sebastián, bueno, ¿ya puedes, José Luis? Sí, ya. José, ¿sí? Sí. Adelante. Otros. Cualquier transductor capaz de provocar variaciones en la tensión de salida se puede utilizar en un micrófono. Por ejemplo, el micrófono de carbón se basa en la variación de la resistencia que presenta una cápsula repleta de partículas de carbón, cerrada por el diafragma de la figura 8. Cuando la memoria del diafragma se mueve por la acción de la presión sonora,
Las partículas de carbón se comprimen en mayor o menor medida, modificando la resistencia eléctrica que presenta la cápsula microfónica. La variación de la resistencia se convierte en una variación de tensión mediante un circuito divisor de tensión, alimentado por una fuente de alimentación. Estos micrófonos necesitan alimentación eléctrica y tienen una calidad y respuesta en frecuencia pobre, pero todavía se utilizan debido a que son baratos. Su aplicación típica son los micrófonos para teléfonos y porteros electrónicos. Así es, y entonces aquí se dan cuenta, para poder trabajar como cualquier resistencia, pues requiere una fuente de alimentación para funcionar, y además acoplarla por la calidad tan baja que tiene, ¿sí? Y que la respuesta a frecuencia es demasiado limitada, y por eso, como bien lo comenta, son para usos muy específicos, en este caso para teléfonos, o en el caso, lo que son los interphone que tenemos en casa, principalmente en departamentos, y hace la intercomunicación. Y entonces el mismo altavoz y micrófono es el mismo para mandar información y recibir información. Entonces no es tan igual muy utilizado en cuestiones de audio profesional. Gracias. Y entonces aquí podemos observar la simbología, ¿no? Sabemos que el micrófono, su símbolo principal o general es este. Tenemos un círculo con una base que denota la base del micrófono, y que dependiendo ya si es bobina móvil de condensador, la representación simbólica se agrega o se complementa con una pequeña bobina, con un pequeño condensador, ¿sí? Con un material piezoeléctrico que al fin y al cabo, cuando lo oprimes, se deforma y genera una diferencia de potencial de carbón, y son los diferentes tipos de micrófonos de tipo capacitivo, en este caso electrostático, electrodinámico, de carbón y piezoeléctrico. ¿Sí? Son los que existen. Ahora, eso, pues en forma general, es lo que conlleva el micrófono, y que normalmente va a ir conectado con un cable balanceado que comentamos en la clase pasada, y que lo que se busca es tener el doble de señal y cero ruidos. Pero también en la actualidad pues ya se ocupan micrófonos de tipo inalámbrico, ¿sí? ¿Y qué ventaja tienes o por qué la situación de ser inalámbrico? Pues lo vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, ¿quién nos puede echar la mano? No veo a muchos. Si quiere yo, profe. Adelante. En un micrófono inalámbrico, el micrófono se conecta a un pequeño transmisor de radio que convierte la señal de sonido en ondas electromagnéticas a través de la antena incorporada en el transmisor. La alimentación de los componentes electrónicos que incorporan estos micrófonos se realiza mediante una batería interna que incorpora tal y como se muestra en la figura 10. Y entonces, si te das cuenta, aquí el transductor va a ser el mismo, ¿sí? Puede ser dinámico, puede ser de condensador, ¿sí? Uno va a decir, pero entonces, ¿qué pasa con la parte del Phantom Power? Bueno, ahí muchas veces viene integrado con una batería que puede subsanar, o en vez de ser un micrófono de condensador, pues va a ser un micrófono Electret que tiene ciertas características, y que al fin y al cabo va a requerir una pequeña alimentación para el circuito de preamplificación, y que observamos en este caso este micrófono, el transductor, pero del otro lado, el otro extremo, tenemos la antena transmisora, y que tiene que llegar a un receptor para recibir la información, decodificarla, obtener el audio y lo demás eliminarlo, y tener esa señal ya completamente limpia de la parte de esa radiofrecuencia donde se aportó la señal, o donde se montó dicha señal de audio. Gracias. Dice, existen dos tipos de micrófonos inalámbricos clasificados básicamente desde el punto de vista físico. Y entonces aquí tenemos los dos. Lilia. ¿O quién está de las compañeras? Déjenme ver. ¿Quién nos falta? No alcanzo a ver a todos. A ver, Fátima. ¿Está ahí? Ok, no te preocupes, Lilia.
Entonces, compañera Fátima. Tampoco. Sí, Sí, yo no, le ayudo, profe. por favor. Micrófonos integrados de mano, donde se encuentran el micrófono, el transmisor, la batería y la antena, construidos en un mismo cuerpo. El otro. Sistema de 2 piezas, donde el micrófono se conecta a una unidad separada de transmisión que puede sujetarse en un cinturón, guardarse en un bolsillo o incluso ocultada bajo la ropa. Así es. Y entonces aquí vamos a tener dos diferentes tipos, ¿no? El que se conoce como de lavalier, ¿sí? O el que va normalmente en el instrumento, y el otro es el de mano, ¿sí? El que vamos a tener esa antena transmisora y receptora. Permíteme 2 segundos, Mood. Perdón, muchachos. Los gajes del oficio con los hijos. Tuve un pequeño accidente mi hija en la escuela, posiblemente me hablen, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces, comentábamos que esos micrófonos, pues tiene que tener a fuerzas un elemento que transmita la información. En el caso del lado izquierdo, pues todo el elemento está ahí y la antena que transmite. Entonces, la señal portadora está en el orden de megahertz, ¿sí? Y entonces ahí es donde se va a montar la señal y se va a transmitir de un punto A al punto B, en este caso al receptor, y que ese receptor, al fin y al cabo, va a decodificar, va a tener que tener las características o un ancho de banda de 20 a 20 para que responda. Es lo que comentábamos un poco ayer, en cuestión de digamos, un poquito de vamos a decirlo así, de la deficiencia de los sistemas celulares, ¿no? Hoy estuve haciendo unas pruebas en cuestión del sonómetro, en cuestiones de uso, y sí se ve mermado un poco la calidad y el saber que en algún momento dado si reproduce ciertas señales, a lo mejor posiblemente las reciba el micrófono, ¿sí? Porque ya comentamos que la respuesta de un condensador es plano, pero ya posteriormente la siguiente etapa de la conversión, pues tenga un filtro, y entonces el ancho de banda esté recortado a un intervalo específicamente para la voz, posiblemente. Y entonces eso te limita. Y entonces este transmisor y receptor pues tiene que tener las mismas características para que cuando reciba el receptor, literalmente la información se baje y posteriormente se tenga que llevar a una etapa con ciertas características. Aquí lo interesante es que el receptor, perdón, ya señales que están amplificadas, por lo tanto, ya no entra directamente por una entrada de micrófono, ya entra por una entrada de línea. ¿Cuál es la diferencia? Que la entrada de línea normalmente son de alta impedancia, o sea, arriba de kilohertz, la señal que va a recibir, o la impedancia que va a recibir esa información, y entonces pues no me afecta mucho, porque al fin y al cabo ya viene una señal preamplificada, o sea, ya no estamos hablando de 1 o 5 milivolts, ya estamos hablando de aproximadamente a lo mejor 0.5 o 0.8 milivolts, en el cual sin problema, no tengo ningún problema, y en sí tendría una cierta calidad muchísimo mejor que una de baja impedancia, ¿sí? Y entonces se transfiere, pero aquí lo interesante es que podemos encontrar de diferentes formas. En este caso, el lavalier es un micrófono de condensador más pequeño, en el cual pues ya el tamaño es más pequeño y se monta o se coloca de cierta forma para ocultarlo, y el transmisor pues está oculto pues para poder transmitir la información al receptor, ¿no? Y entonces esa es la ventaja. Ahora, y la principal desventaja, como lo podemos observar, es que no existe un cable que conecte a la consola, y entonces ya evitas que el mismo músico pues tenga alguna situación, algún problema por índole al cable, ¿no? O sea, ya, pero sí es importante asegurar que la respuesta en frecuencia no se vea mermada por la transmisión de los datos, y que por el otro lado tengamos una pérdida, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo del micrófono inalámbrico de mano, y el micrófono que en este caso, este pequeño que vemos aquí, es el micrófono de tipo lavalier o de solapa, ¿bien?
Dice, el micrófono inalámbrico sustituye el cable, si se dan cuenta, o sea, no hay un cable, pero la transmisión de datos tiene que ser idéntica a una en forma alámbrica, ¿sí? Las características y el funcionamiento de un micrófono en particular son las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un micrófono dinámico, porque tenemos un micrófono de condensador, y entonces es el mismo. Lo único que se está sustituyendo es la ausencia de cable, y por lo tanto podrás tener la posibilidad de moverte en el escenario sin ningún problema de alguna pérdida, ¿sí? Y entonces es una gran ventaja el no tenerlo, tanto para cuestiones de micrófonos como también para las cuestiones de línea de una señal. ¿A qué me refiero a una línea de señal? Pues una guitarra, un bajo, y entonces ya lo mandas de esa forma. Nada más que en la batería, pues no digamos, tan recomendable, porque al fin y al cabo, pues son muchos los elementos, y en forma inalámbrica, pues nos podría generar conflictos de interferencia entre cada uno de los micrófonos. Por lo tanto, la selección del micrófono inalámbrico debería de ser realizado siguiendo las mismas directrices que para los micrófonos convencionales, según la aplicación que utilice. Algo importante que hay que comentar de los micrófonos también inalámbricos es que dependemos de este elemento receptor, el cual, pues, dependiendo de las condiciones o de la forma, es como va a responder, ¿sí? Ahora dice, equipos emisores, dices, es un transmisor inalámbrico. La señal de audio se convierte en una señal de radiofrecuencia y se transmite como ondas electromagnéticas por medio de unas antenas internas incorporadas en el interior del cuerpo del micrófono o en forma externa, como lo vimos en el lavalier. Normalmente en forma de un pequeño cable sujetado a la base del cuerpo. Entonces, en forma muy específica, aquí podemos saber en bloques cómo está constituido el sistema inalámbrico. Como podemos observar, tenemos el transductor, que puede ser dinámico o de condensador, en el cual se conecta al transmisor. Nuestra señal de audio se transmite en base a esa antena emisora, viaja por ondas de radio o ondas electromagnéticas y llega a una antena receptora, de ahí al receptor como tal, y se codifica y se tiene en el sistema de audio, ¿sí? En forma muy general, aquí podemos observar cómo se transfiere de la antena hacia la antena, y de la antena se recibe, y de ahí se va a algún elemento, puede ser consola, amplificador, sistema de voceo, no sé lo que se requiera, y entonces así está constituido un emisor de audio. Características, bueno, así como vimos las características de los micrófonos en cuestión de respuesta en frecuencia, patrón de captación, direccionalidad que hemos estado comentando, pues también los elementos transmisores receptores requieren ciertas características. Una de ellas es la frecuencia portadora, ¿sí? Y entonces vamos a ver, pues que son frecuencias en el orden de megahertz, ¿sí? Aunque cuando se vino ¿cómo se llama?, el apagón del audio analógico y se saltó al digital, hubo una situación ahí bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la televisora anteriormente pues era en un ambiente analógico, y entonces pues digamos, los encargados de realizar los micrófonos inalámbricos pues no tenían como que la posibilidad de pues, contratar un ancho de banda para poder portar los micrófonos, porque al fin y al cabo es muy caro. Por lo tanto, consideraban las frecuencias que estuvieran ahí al descubierto para poder, digamos, portarse y mandar la información de un punto a otro. Y por lo tanto, quedaban susceptibles a señales parásitas, como cuál, pues estaciones de radio, bandas CBs y un conjunto de frecuencias que estaban propuestas a meterse a su señal de audio. Y entonces pues era un conflicto, pero los sistemas empezaron a mejorar y pues se utilizaban analizadores de espectro pues, para ver el espectro frecuencial de la señal que existía en el ambiente, y entonces podía hacer un switcheo para hacer el cambio de una frecuencia a otra sin ningún problema, ¿sí? Todo eso se manejaba en milisegundos y entonces no se veía tan notorio el corte, ¿sí? Pero ahí Todo esto ya es de forma digital, ¿verdad, profesor? No, eso es analógico, completamente analógico. Posiblemente, y es que al fin y al cabo la transferencia es análoga, ¿sí? O sea,
Posiblemente en algunos elementos ya el procesamiento sea digital, pero la transferencia, al fin y al cabo, está exportando la señal de audio que está en un rango de frecuencia audible de 20 a 20 y que lo vas a montar en una frecuencia muy alta. Y entonces, literalmente, pues tu señal de audio que tienes ahí, digámoslo así, pues todo el elemento se va aportando en una señal de muy alta frecuencia, en el orden de megahertz, ¿sí? Para poder mandarlo de un punto a otro. Recordemos que en el caso del vacío o el espacio en este caso, pues ahí normalmente se considera la estratosfera pues para ocuparla como elemento reflejante y mandarle un punto A un punto B con la reflexión, o ya en algunos casos pues ya los satélites pues sustituyen, pero realmente todo es análogo hasta cierto punto. ¿Va? Sí, profe, gracias. Y entonces tenemos una frecuencia central, así como en el caso de las estaciones de radio. ¿Sí? Sabemos que las estaciones de radio pues están montadas, o más bien no están montadas, tienen un ancho de banda en el cual vas trabajando, ¿sí? Las estaciones de radio, así como la televisión. Pero cuando se vino el boom de lo digital, literalmente se fueron a frecuencias mucho más altas y quedó descubierto esa área en la cual pues habían muchos sistemas de microfonía inalámbrica y que pues por desgracia se tenían que trasladar a más altas frecuencias porque quedaban al descubierto, o sea, no como tal no pagaban un ancho de banda para poder transmitir o utilizar una banda de frecuencia para poder transmitir sus señales de microfonía, porque al fin y al cabo es muy caro eso. Entonces simplemente el sistema hacía como que un rastreo y pues checaba qué frecuencias. En sí, ya equipos más recientes o más modernos, pues tienen la posibilidad de que tengan escáneres para estar monitoreando la respuesta a frecuencia. Es decir, bueno, aquí, ¿cuáles frecuencias tengo? Pues tengo esta, A, B y C, ¿no? Pues me voy a aportar en la A, y si cualquier situación que llegase a ver en cuestión de esa frecuencia, se hace el switch y se cambia a otra frecuencia, pero en milisegundos, y entonces no se ve muy notorio ese corte, pero al fin y al cabo se está haciendo. ¿Por qué? Porque pues no les conviene a estos sistemas de microfonía inalámbrica, pues pagar un ancho de banda, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy caro. ¿Sí, vamos bien? Entonces aquí, de ahí, pues bueno, tenemos nuestra frecuencia portadora, tenemos nuestro ancho de banda en el cual va a estar trabajando el sistema, el cual ese ancho de banda es muy importante porque es donde va a decir, bueno, de aquí a acá voy a estar trabajando. Anteriormente era VHF, UHF, y entonces ya están manejando frecuencias mucho más altas para que no dependamos de ese ancho de banda y que se contamine con algunas frecuencias ajenas a lo que se está aportando. ¿Sí? Y entonces ese ancho de banda es muy importante y es lo que te permite hoy en día los micrófonos el poderte switchar a algunas otras, pero ya eso lo haces en forma directa con la aplicación, y entonces haces el cambio de frecuencias, lo hace automáticamente ya hoy en día el dispositivo. Y algo también importante es la distancia que puedas tener entre el emisor y el transmisor. También es importante, porque al fin y al cabo si lo pones más de 10, 20 o 30 metros, pues ya no te va a funcionar. En sí el mismo micrófono te tiene que decir cuánto es su apertura de ese micrófono con respecto a las antenas para poder recibir la información. Profe, ¿y tiene delay la señal? Delay, pues hasta cierto punto no, porque está en el intervalo de la distancia que está manejando. Únicamente ya no puedes manejar más distancia, porque una es que te alcance la cobertura de la antena. Aquí es importante lo de la potencia de emisora o emitida, porque al fin y al cabo yo tengo una cierta potencia, y entonces en esa potencia de radiación tengo que cubrir una cierta distancia en el caso, y entonces va a decir, bueno, mi potencia portador es de tantos, y entonces debe de cubrir una cierta superficie, y entonces, bueno, esta me cubre, no sé, 5 metros, ¿no? Y dices, es que está limitado, o sea, si me salgo ahí ya no funciona mi micrófono. Hay algunos que manejan de 10 a 50 metros, ¿no? Y hay elementos que además puede haber la situación de que haya antenas de potencia en la cual te permita abarcar mayor distancia, pero
son elementos completamente direccionales, en el cual te cubra una cierta superficie y tengas asegurado a distancias un poco más largas esa situación. Y entonces aquí la cuestión es más que nada que esa potencia sí necesariamente es importante, porque al fin y al cabo eso nos va a dar el pie para poder decir qué distancia me va a permitir ese micrófono alejarme. Normalmente no son distancias tan largas, porque al fin y al cabo lo pones en un escenario y son pues escenarios relativamente pequeños a comparación de lo que pudiera haber en cuestión del público, o sea, del otro lado, ¿no? Realmente son situaciones controladas y entonces no hay tanto problema. O ponen antenas específicas para poder tener mejor recepción de la señal y te sales de los sistemas convencionales que tenemos las antenas en el mismo dispositivo. Y entonces ya lo manejas en forma alterna con una antena y ya te evitas cualquier situación, ¿no? De ahí, tipos de modulación empleadas, pues sabemos que necesitamos una frecuencia portadora. Recordemos un poquito el concepto de AM y FM, sabemos que es amplitud modulada y frecuencia modulada, y que esas frecuencias, al fin y al cabo, son las portadoras para la transmisión de radio. Y entonces aquí, pues tenemos que tener ciertas modulaciones o ciertas frecuencias para que podamos saber el poder switchar, o sea, ya no hay tanto de que, es que este micrófono es para este rango de frecuencia específico, ¿no? Ya el ancho ya es más amplio, ya está más arriba, en el cual ya no se contamina tan fácilmente de algunas señales parásitas, y entonces eso es importante, al fin y al cabo, para poder tener una mejor transferencia de información y que no se te corte la señal por distancia o por la frecuencia portadora. Y bueno, tenemos potencia máxima permitida de los armónicos no deseados en la portadora. Recordemos que la frecuencia portadora es una frecuencia fundamental y que si en algún momento dado hacemos alguna cuestión de distorsión, ¿sí? Podemos modificar, y entonces aquí esos armónicos se pueden ver reflejados en una mala calidad de la señal en cuestión de la potencia. Entonces, sí es importante que todos esos parámetros nos queden claros en el momento de estar transfiriendo información de un lado a otro, y más que nada cuando sea en ambiente inalámbrico. Lógicamente, pues van a haber cuestiones de ruido, de distorsión, entre muchas cosas más dentro de los conceptos, y todo eso lo tenemos que saber bien en porque bueno, a lo mejor el ancho de banda está completo, pero te limita un poco la calidad, pues la señal portadora, y entonces pues estás muy susceptible a que cualquier situación de la banda de frecuencia te pueda provocar alguna problemática, ¿no? Entonces sí hay que ser conscientes de eso. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Profe, disculpe, ¿y en cuestiones de feedback hay alguna manera de controlarlo? Sí, en sí el feedback, en el argot digamos, de los eventos, sí es muy común esa cuestión. Por lo tanto, pues tienen que buscar alternativas. Y entonces, muchas de ellas se ayudan mucho con la ecualización. Recordemos que la ecualización lo que busca es tener una respuesta lo más plano posible en todo el espectro de frecuencia. Pero normalmente va a haber un sistema también de ecualización tanto para PA, las altavoces que van hacia el público, como monitores. Y entonces lo que hacen en cuestión del feedback es que muchas veces lo provocan. Y entonces lo que hacen es acercar el micrófono, y cuando ven en el ecualizador cuál es la frecuencia que se está incrementando con el ecualizador, literalmente bajan. Y entonces, aunque tú acerques el micrófono, ya no va a ocurrir. Y entonces... ¿Y siempre se mantiene en la misma frecuencia? Sí, por las características del monitor, el tamaño y las características, normalmente va a ser ciertas frecuencias específicas. Normalmente es en altas frecuencias por la longitud de onda, pero también puede ocurrir en baja frecuencia. Y entonces ahí lo vaciado, o bueno, el argot que manejan dentro del audio es que dicen que van a, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra, van a persinar el monitor, ¿sí? Y entonces literalmente ponen el micrófono cerca del altavoz, y cuando identifican la frecuencia en el ecualizador de monitores o de PA, literalmente lo bajan para tratar de que, aunque lo acerquen muchísimo, la ganancia que te permita
no sea la suficiente pues para hacer la retroalimentación, y entonces ya identificas cuáles son las frecuencias y las eliminas. ¿Sí? Cuando son buenos ingenieros, normalmente ha oído, está la frecuencia, vete al ecualizador y bájala. Y no hay, bueno, supongo que al ser en un rango de altas frecuencias no afectaría después a, no sé, por ejemplo, a la inteligibilidad de la voz del cantante o algo así, o sea, que me comiera alguna frecuencia que fuera necesaria para la voz, o sea, que tuviera, no sé, alguna propiedad. Pues claro, o sea, pero aquí lo importante es que normalmente donde va a ocurrir el feedback es en escenario. Y entonces no afectas al monitor al público, y entonces ahí no le afectas al público para nada. Y si acaso, y ni siquiera a la grabación, porque en el caso de la grabación, si estás grabando en vivo, nunca pasa por el ecualizador, se va directo, o sea, entra el micrófono, entra la consola y sale. Y entonces la cuestión del feedback está en forma paralela al sistema de PA o al sistema de monitores. Entonces, no, en ningún momento le va a afectar esa eliminación de esas frecuencias. Simplemente le estás eliminando de la reproducción de ese PA o de esos monitores. Ok, gracias. Y eso es lo interesante, ¿no? Y bueno, vamos a ver más conceptos. Creo que esto ya hasta cierto punto hemos conocido, lo conocemos en forma muy general, pero bueno, es importante comentar lo que puede, no me permite, que va a ocurrir dichos fenómenos. Entonces, el siguiente es la interferencia. Entonces, a ver, ¿quién nos puede echar la mano? No veo más, entonces si me pueden apoyar. Adelante. Yo, profe, Gracias, David. en interferencias, el principal inconveniente de los micrófonos inalámbricos, además del precio, es su sensibilidad a las interferencias radioeléctricas. Al transmitirse como señales electromagnéticas, están expuestas a las interferencias que provocan otros equipos electrónicos que emiten frecuencias próximas a las utilizadas en estos servicios u otros sistemas de microfonía. ¿Continúo? Sí, por favor. Otro fenómeno que afecta a las transmisiones inalámbricas son las reflexiones que se producen de la señal en aquellos objetos reflectantes en el lugar de la transmisión que se provoca en el lugar de la transmisión que provoca un efecto conocido como multitrayecto o recepción múltiple. En este caso, el equipo receptor recibe dos señales, la señal directa, que es la útil, y la señal reflejada en dichos objetos. Esta señal secundaria interfiere con la señal original. Así es. Y entonces se dan cuenta, por eso es que llegan a tener, en el caso, dos antenas, pues para de cierta forma considerar, en el mejor de los casos, la señal directa y desechan lo que pueda haber y que pueda afectar en la recepción de la información. Entonces, aquí es importante que sí, efectivamente, son muy susceptibles a señales que pudiesen haber alrededor, tan conocido que de repente, no sé si les ha tocado que se escuche alguna estación de radio, alguna estación CB, alguna de taxis, pero en la actualidad pues ya no tanto. ¿Por qué? Porque cuando se vino el apagón analógico y se vino el digital, pues ya las frecuencias portadoras se fueron más hacia arriba, en la alta frecuencia, y los dispositivos estándar pues ya pues no salían afectados tanto, porque al fin y al cabo se quedaron ahí. A lo mejor se pudieran haber subido, pero no tanto en cuestión de las frecuencias. Y entonces ahí digamos, el compromiso que tuvo la empresa en general, sea la que sea en cuestión de micrófonos inalámbricos, pues tenía que ver la obtención de esos micrófonos pues para cambiar el rango de frecuencia en el cual se tenía la portadora para tener frecuencias más hacia arriba. Pero pues sí, o sea, anteriormente eran demasiado susceptibles a señales externas y en el caso de la interferencia, por lógica, al tener una interferencia destructiva, pues se iba a ver reflejado en una mala calidad de la recepción de la señal de audio, ¿no? Entonces, era importante pues el trabajar con esas dichosas antenas y que normalmente estaban en el dispositivo. Hoy en día pues ya lo manejas en una antena alterna, y entonces eso favorece más. ¿Por qué? Porque ya nada más se orienta a la zona donde va a estar el micrófono, y entonces ya no hay tanto problema. Pero en los módulos en los cuales eran físicamente en el gabinete, y que imagínense tener, no sé, ¿qué les gusta? Por lo menos un micrófono inalámbrico por personas, que puedan ser 6, 7 personas,
en el escenario, pues tienes que tener tu rack de esos receptores que reciben la información en forma paralela y que las antenas tienen que estar acomodadas de cierta forma, pues para que tampoco se contaminen, aunque no necesariamente van a comentar uno con respecto al otro en cuestión de la señal, porque al fin y al cabo cada una está recibiendo una frecuencia específica, ¿sí? Y entonces pues ya manda la información del micrófono al receptor, ¿sí? Y entonces ya no hay tanto. Pero sí hay las situaciones de las interferencias, es importante tener claro porque eso nos podría provocar una cancelación o una atenuación de la señal del resultado que se esté queriendo obtener. ¿Va? Ahora, en el caso de los receptores, entonces, ¿quién continúa con la lectura, por favor? De los que no veo. A ver, déjenme. Yo, profesor. Gracias. Adelante, Sebastián, por favor. Receptores inalámbricos. Una buena comunicación, además de una buena señal de salida del micrófono, se basa en una recepción de señal libre de interferencias e inmune al efecto multitrayecto. Una manera efectiva de eliminar las interferencias es colocando adecuadamente la antena o antenas receptoras. Desde el punto de vista existen dos tipos de receptores para sistemas inalámbricos. El receptor único, Ajá, perdón. no se preocupe, que utiliza una sola antena montada en la parte trasera del receptor, en la figura 14. Este tipo de receptor es más propenso a problemas de recepción, sobre todo cuando el transmisor se encuentra en movimiento. Figura 14, receptor inalámbrico de VHF, 174 MHz a 194 MHz. Está muteado, profesor. Muchas gracias. Y entonces aquí es donde estamos viendo que, pues estos son los de baja calidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues es muy susceptible a esas interferencias y entonces, pues tenga demasiada posibilidad de que tengamos interferencias por los conceptos de reflexión y que le llegue dos ondas, una onda directa y una reflejada, y que tenga demasiado problemática. En sí son, pues, de los micrófonos más económicos que vamos a encontrar, con una sola antena receptora, y aquí nos muestra el ancho de banda en el cual en algunos momentos trabajaron los micrófonos de 174 MHz a 174 a 194 MHz, o sea, hace un ancho de banda pues relativamente bueno pues para el sistema de microfonía, pero como les digo, ya los nuevos ya tienen la posibilidad de tener un ancho de banda en primera tanto más arriba como más específico para que ya simplemente esté escuchando o esté analizando con un analizador de espectro el espectro de frecuencia y decía, bueno, tal frecuencia está susceptible para trabajar, se monta y automáticamente. Entonces ya la verdad la tecnología ha avanzado tanto que también ya está el transmisor, ok, ya recibí esa, el micrófono con el transmisor, simplemente lo acercas al elemento vía sensor y ya se sincroniza. Anteriormente pues, lo tenías que hacer manual, hoy en día ya por un sensor lo lee y se sincroniza en tiempo real, ¿no? Eso está bastante interesante y que a fuerzas pues requieres de los softwares que ya muchas empresas lo tienen, en el cual están continuamente monitoreando las señales de radiofrecuencia pues para tener alguna portadora para la cual se pueda montar. Y en que también tiene la posibilidad de poder hacer un switcheo si se ve afectada esa frecuencia con alguna señal y entonces hace el switcheo para otra frecuencia, pero eso es en milisegundos, entonces no es notorio ese switcheo para hacer el cambio de frecuencia portadora. ¿Va? Ok, muchas gracias, Sebastián. ¿Quién más que nos puede echar la mano? Ya se nos va a acabar. Vamos a aprovechar, nada más déjenme permítanme 2 segundos. Y voy a quitar la presentación. Vamos a aprovechar de una vez que se hizo el corte. A cambiar de liga, por favor. Gracias. Continuamos en la siguiente liga, por favor.
Ok, ya estamos de regreso. Entonces comentamos que... Permítanme tantito. Permítanme. Ok. Presentar, pestaña. Y entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí nada más lo único que estamos asegurando con esto es poder tener un micrófono en el escenario sin cable, pero que nuestra señal que va a estar llevando la señal de un punto A un punto B, pues tiene que ser con una con una muy buena calidad, un ancho de banda en el cual no te delimite y que pueda responder como debe de ser, ¿no? Y Profe, de entonces los es micrófonos que importante. vamos a investigar, perdón, ¿nada Ajá, más son sí. alámbricos o también pueden ser inalámbricos? Lo que pasa, ahorita que lo comentas, bueno, podría ser también en un momento inalámbricos, principalmente por las otras características que vimos del transmisor receptor, ¿sí? Porque al fin y al cabo sabemos que el micrófono inalámbrico pues va a ocupar un dinámico y que posiblemente sea el mismo que el alámbrico, nada más que ya en este caso las características del transmisor receptor es importante saber pues para ver en qué rango de frecuencia va a trabajar, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe, estoy. Y entonces a lo mejor nada más para simplemente en la parte informativa del transmisor receptor, sepamos en qué rango de frecuencia actualmente están trabajando los micrófonos, pero que el elemento transductor va a ser el mismo que el alámbrico, ¿sí? Y que posiblemente la respuesta en frecuencia, todo lo que estamos viendo ahorita, en cuestión de características del micrófono, va a ser la misma. Nada más lo único que va a cambiar es que no tiene un cable y que la información se va a transmitir de un punto A a un punto B con ayuda de ondas electromagnéticas, ¿sí? Que van en el rango de, bueno, aquí nos marca 174 hasta 194, pero que posiblemente ya estén más arriba por la situación de la emigración del audio analógico, bueno, de la situación de la apertura de la señal digital, ¿no? Entonces es lo que va a cambiar. Profe, y por ejemplo, en este caso, el rango de frecuencias en donde se situaría nuestra señal, eh, solamente es en México, ¿no? Sí, en sí hay un ancho, podríamos decir que hay un ancho de banda general que está normado. En sí, me parece, sí, creo que sí. En electrónica, no, comunicaciones, tienen un póster del rango de frecuencias que están así. No sé si es a nivel mundial o en general o de América Latina, pero en el cual pues están situadas los rangos de frecuencia y creo que también tienen un tipo póster en la jefatura, ¿sí? Para que más o menos se den una idea de cómo están los rangos de frecuencia y qué es lo que está situado en forma muy general, ¿no? Ok, pero entonces cada país tiene como su Debe de rango, tener, sí, ¿no? debe de tener. ¿Por qué? Porque tú no puedes invadir. Eso es lo importante también que hay que ser conscientes. Por eso es que cuando uno tenía en su momento estos radios CB, pues no era así muy factible el tenerlo así como que en casa. ¿Por qué? Porque estás invadiendo el espacio aéreo en cuestión de esas frecuencias y entonces no te puedes portar. Y entonces tú, si en algún momento quisieras tener, o en el caso de telefonía, tiene que tener su ancho de banda y tiene que estarlo pagando porque lo están monitoreando. Pero digamos, ¿cómo separan ese ancho de banda entre países? Pues yo creo que aquí más que nada no es que se paren, sino al fin y al cabo es un ancho de banda que existe en forma natural y entonces decía, bueno, de tal a tal rango, o sea, a lo mejor, no sé, desconozco, pero bueno, esta es buena pregunta. En algún momento podremos decir, bueno, de tal a tal rango de frecuencia, América Latina, ¿no? Europa, ¿sí? Y entonces, pero también, por lo menos que son frecuencias portadoras, pues son frecuencias muy específicas. Entonces tengas la posibilidad de decir, bueno, pues un ejemplo, voy a dar un número, ¿no? De 179 gigahertz, o sea, en ese intervalo, pues va a estar América Latina o Europa, y dentro de eso hay una subdivisión más para, pues la área
de ondas electromagnéticas, digamos, de radio, de televisión, de video. O sea, yo creo que tendría que ser la misma, nada más que la diferencia es en qué parte vas a estar situado. ¿Sí me explicó? En qué Ok. parte del ancho. Ok. Al fin y al cabo, pues es la misma onda electromagnética en las situaciones y más que nada porque al ser a nivel mundial, pues debe de haber de cierta forma una relación para poder transmitir de un punto A a un punto B. ¿Me explicó? Sí, ya me quedó claro. Sí, pero pues sí está interesante ver de qué forma están, digamos, pues catalogadas en cuestión de países o de qué forma está. Es una buena pregunta, sería bueno, interesante a ver si en el mismo. La verdad es que yo lo vi como alumno, como profesor, pero no le puse así como que la atención. Estaría interesante ver ese punto que mencionas, ¿no? De qué forma está considerada el ancho de banda pues, para cada continente. Porque al fin y al cabo nos queda claro que pues, va a estar, o sea, está ese rango de frecuencias, audible, no audible, en base al luz, o sea, y entonces, ¿de qué forma está subdividida? Porque lo que sí sé es que tú no te puedes montar en alguna frecuencia para ocuparla a cuestión personal, o sea, tienes que a fuerzas pagar. Por eso la situación de la microfonía inalámbrica, cuando fue el apagón, les pegó muy fuerte, pues porque al fin y al cabo ellos no pagan ese ancho de banda. Por eso también la complicación de repente de que se metía en la banda civil, los de los taxis, porque pues, era como un ancho de banda que estaba ahí, libre, ¿no? Y entonces ahí te podías portar y ya entonces portabas tu micrófono y ya trabajabas, pero en el momento de estar trabajando, pues podía entrar cualquier elemento que esté en ese rango y pues se escuchaba, ¿no? Porque también sé que es muy caro. ¿Va? Pero ¿cómo apagó un profe? Bueno, yo no escuché de eso. Pues bueno, no sé cuánto paguen y cómo sé, pero lo que sí sé es que sí hay que. No digo del apagón que mencionaba. Ajá, o sea, sí recuerdan un poco lo que fue el apagón analógico y llegó lo digital. Ajá. Pues en ese apagón, de cierta forma, en el ancho de banda de la televisión analógica, estaban ahí inmersos el ancho de banda para la microfonía inalámbrica. Al momento de que dicen, no, ya aquí ya no van a estar, ya no hay televisión analógica, pum, borrón, ya no hay elementos analógicos, llega lo digital, por lo tanto ya están más arriba en cuestión de frecuencia, el ancho de banda. Y entonces queda en forma, entre comillas, visibles, en la situación de que ahí estaban portadas los micrófonos inalámbricos. Y entonces, pues lógicamente, ellos no pueden estar ahí. Y entonces, lógicamente, toda esa microfonía, en ese momento, ¿qué pasó? Pues quedó fuera y entonces, lógicamente, el compromiso de las empresas que fue, pues dame tu micrófono para cambiarte al ancho de banda en el cual podamos trabajar sin ningún problema. ¿Sí me explicó? Ah, ok, pero ¿lo hicieron sin costo? Lo que pasa es de que el costo, ajá, exacto, no hay un pago, o sea, realmente, si tú te pones a analizar, o sea, están en un cierto intervalo que posiblemente sea común en todas las marcas de micrófonos, pero hay un ancho de banda en el cual, digamos, estaba bajo, digamos, vamos a decirlo así como que bajo de la mesa, montados los micrófonos, pero lo que abarcaba todo ese ancho de banda, pues era la parte de televisión, y entonces pues había ciertos sectores o ciertos intervalos de frecuencia que estaban ahí libres y es donde aprovechaban los sistemas de micrófono inalámbrica y los ocupaban para poder tener la posibilidad de portar ahí su señal de audio y mandarle de un transmisor a un receptor. Digamos que migraron de un rango de frecuencias a uno más alto, ¿no? Exactamente. O sea, literalmente quedaron al descubierto y fue una situación bastante, pues, interesante porque, pues, o sea, ahí te das cuenta que realmente, pues, no pagaron así como en la telefonía, pues, tiene un cierto ancho de banda en el cual trabaja, ¿sí? Y que ellos, pues, lógicamente, tienen que pagar los derechos para ese ancho de banda. Y entonces, pues, ya la telefonía maneja un ancho de banda. Pero en el caso de micrófonos inalámbricos, pues, imagínate todo lo que les podría costar y ver si es
hasta cierto punto viable el poder pagar ese ancho de banda y que ese ancho de banda sea específicamente para Shure o para Sennheiser o decirlo así, un ancho de banda para microfonía inalámbrica en forma general, ¿no? Y que todos los micrófonos estén dentro de ese rango. Pues sí, está difícil, pero podría pasar. Claro, ¿no? Y eso, el que se lograse, pues de cierta forma, pues hablaría bien de la misma marca, ¿no? Porque si te das cuenta, o sea, de aquí te das cuenta que pues hay una parte oscura de la parte de microfonía en la cual, pues sí, o sea, son muy buenos, ya no tienes cable y todo, pero pues están clandestinamente montándose en frecuencias que están ahí y que es como decir, bueno, es que están en la calle, yo lo ocupo y la aprovecho y mando mi señal al punto A al punto B y ya, ¿sí? Y que cualquier cosa que pase están susceptibles, a tal grado que lo llegamos a ver cuando ocupábamos micrófonos inalámbricos, posiblemente hayan escuchado de repente que se escuchaba la banda CB o las de los taxis o estaciones de radio, ¿no? Pero eso no elevaría el precio del producto para el consumidor. O sea, si el que las empresas tengan que pagar por el ancho de banda, o sea, Claro, a fin de cuentas al usuario le elevaría el costo, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Y todo ese dinero va para el gobierno o el gobierno le tiene que pagar a alguien más? Eh, quiero pensar que es bueno, lógicamente la empresa tiene que pagarle al gobierno, ¿sí? Pero el gobierno yo siento que sí tiene que subsanar o ver ese monto para pagar, porque debe de haber alguien que rija esos anchos de banda o ese rango de frecuencia, ¿sí? O sea, la verdad es que desconozco, si te soy sincero, ahí sí desconozco. Sería bueno a lo mejor dentro de este cartel que les digo, ver esa situación, o sea, ahí está el ancho de banda, y, bueno, todo el rango de frecuencia audible, de luz y microondas, todo eso, para que en un todo se investigara a quién se le paga, o sea, porque Profe, yo tengo entendido que sí, el gobierno es el que percibe el dinero mediante ajá, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ujú, hay una rama ahí que creo que es el ITEL o algo así, que es ujú, la que asigna los anchos de banda para ujú, bueno, para concesión, ¿no? O sea, claro, esto para televisión, esto para radiofonía, esto para claro, comunicaciones, el ejército, ¿no? Porque también obviamente ahí tienen el aeropuerto y todas estas situaciones, pero sí el gobierno es el que percibe esos ingresos y se supone que pues se utilizan o se deberían utilizar para infraestructura, ¿no? Obviamente, claro, pues la corrupción que hay en México, pues, seguramente lo usan para algo más, pero claro, seguro, o sea, el gobierno es el que se encarga de administrar esos recursos. También tengo entendido que cada gobierno, o sea, cada país eh, asigna sus propios como anchos de banda, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos dice, nosotros en vez de la frecuencia de 300 megas o de 300 a 1 GHz la van a usar el ejército. Y en ujú, México, por ejemplo, se puede utilizar para otra cosa. Entonces, como que claro, cada gobierno, cada país determina para qué utilizan y en qué frecuencia sus anchos de banda, ¿no? claro, exacto, sí, 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 o sea, cada país tiene que, pues, ver de qué forma lo va a aprovechar, ¿no? Pero ahí lo interesante es lo que comenta el compañero, o sea, de cierta forma, ¿quién es ese, o sea, de esa repartición o ese recopilado de anchos de banda, pues para poder transmitir, ¿no? O sea, eso es digamos, yo creo que la parte interesante y que, pues sí, o sea, queda ahí una situación interesante de poder analizar de qué forma se está, bueno, en primera, ¿cuánto sale, no? O sea, ¿cuánto te puede salir un ancho de banda, pues para poder portar ahorita por lo menos un micrófono inalámbrico, ¿no? Ya sistemas de telefonía, pues ya lógicamente eso se costea y pues hasta cierto punto tiene tu frecuencia establecida y sin broncas, ¿no? Y ya, como bien lo comentaba, pues ya el usuario hasta cierto punto lo paga, ¿no? Perfecto, muchas gracias, David. La verdad es que son cosas que de repente se salen un poquito del contexto, pero pues es interesante. Déjeme ver si yo puedo encontrar algo. Igual estaría bueno hacer la actividad de esta situación, porque al fin y al cabo estábamos en el área de comunicaciones y electrónica, y pues es importante, y más que nada para los compañeros
comunicaciones, pues tienen que estar muy enterados aparte. Nosotros, hasta cierto punto, pues el ancho de banda para televisión, para radio, también tendríamos que saber en un momento dado, más micrófonos inalámbricos y en general, ¿no? ¿Va? Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, David. A usted, profe, gracias. Va. Entonces, pues bueno, vamos a dejarle aquí y denme dos segundos, tantito. Ok, entonces, pues ya, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Yo pensé que todavía, hoy es el tercer día. Pues bueno, la verdad es que pues hay una situación complicada en el aspecto de, pues, el regreso, ¿sí? O sea, son situaciones que, pues, realmente creo que se nos está saliendo mucho de las manos, tanto la parte de, pues, directiva, de ver de qué forma. Ahorita llegó un comunicado en el cual se está mencionando que posiblemente en el regreso de vacaciones ya se esté considerando el 100% del regreso, ¿sí? Presencial. Pero de todas maneras, pues vamos a estar informados, vamos a tratar de estar informados y ver de qué forma se va a trabajar. Ahorita yo creo que la próxima semana, en primera, nos toca práctica dentro de 8 días. Entonces, aquí lo que les comentaba a los compañeros que estaban en presencial y lo que pudieron haber escuchado en línea, es de que la próxima semana estaríamos haciendo la práctica número 3 y lo haríamos en 12 sesiones. La primera sería en base a, bueno, en primera sería micrófonos como tal, ¿no? Vamos a tratar de trabajar respuesta en frecuencia, sensibilidad, patrón de captación, ¿sí? Esos son 3 elementos que vamos a tratar de trabajar de esa forma. Y entonces, la sensibilidad y respuesta en frecuencia, podríamos decir que es lo mismo, ¿sí? Y entonces va a ser en una sesión y en la otra sesión, patrón de captación. O sea, vamos a ver de qué forma captan los micrófonos que tengamos, pero por las condiciones que se están presentando, pues la idea es que se va a considerar el 50% del equipo y el otro 50% la siguiente semana. O sea, apenas antes de salir de vacaciones, vamos a tratar de concluir esta práctica. Por lo tanto, aquí la situación es, comentaban, oiga, profe, pero si yo soy de la A a la L y soy del equipo 1 y mis compañeros de la otra parte está de la M a la Z, ¿cómo le vamos a hacer? Para no afectarlos en cuestión de que sea presencial o no sea presencial a 100%, yo lo estaba considerando que, y que les comenté, es que se va a tener que considerar la práctica de forma demostrativa, ¿sí? Por el simple hecho de que la práctica, si fuera así tal cual, tendríamos que hacerla en las cámaras, pero pues las cámaras es de 2x2, entonces pues nada que ver, ¿no? Ni siquiera un equipo podría entrar. Por lo tanto, lo vamos a manejar en el laboratorio. El laboratorio tiene 6 mesas distribuidas y pues que podríamos trabajar con las 15 personas sin ningún problema y hasta a lo mejor un poquito más, ¿sí? Aquí ya es la decisión de cada quien el que quiera ir. Yo consideraría que a lo mejor los de la A a la L, la primera parte, y de la M a la Z, la segunda parte, pero igual si quieren venir y decir, bueno, es que Héctor quiere venir y quiere estar en las dos sesiones, sin ningún problema, sí les agradecería. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo recordemos que tengo que estar en forma presencial. Y ahorita no pude porque tuve actividad aquí en Pachuca y dije, bueno, ok. Y hasta cierta forma, pues me queda claro que muchos profesores no están yendo, ¿no? Entonces, ese es otro lado, ¿no? Otra situación también, ¿no? La verdad es que yo no puedo hablar por los demás y ya es criterio de cada quien cómo esté tomando sus clases, o dando sus clases, perdón. Y entonces esa sería la idea, o sea, el próximo jueves estaremos haciendo la práctica, es de unos días que estaríamos considerando ir y posiblemente a lo mejor consideremos vernos el lunes y jueves en forma presencial. No sé, ahorita necesito ver cómo se va presentando ese término de semana y ver qué es lo que dicen. Lo que sí escuché es eso de que posiblemente el regreso de vacaciones se vaya a considerar ya que sea presencial al 100%. ¿Sí? Pero eso todavía está así como que en un documento, necesito leerlo para ver si ya es oficial, porque si ya es oficial, pues es como lo que acaban de semanas pasadas, de comentarnos, del 50%,
una semana y la siguiente semana el otro 50. Entonces ahorita parece que ya se está viendo la situación de un regreso del 100%. Pero pues vamos a estar ahí. O sea, la recomendación es que estemos al tanto ahí en el grupo de WhatsApp y lo que encuentren en forma oficial, pues literalmente bajarlo y tratar de estar informados todos, ¿va? Profe, Sí. ¿para cuándo es la investigación que nos dejó? Eso es importante. Para la próxima semana vamos a tratar de trabajarlo como conclusión del tema. Recordemos que la próxima semana yo estaría terminando la parte de micrófonos y entonces vamos a tratar de verlo en el mejor de los casos el miércoles. Yo creo que el miércoles comentamos un poquito de la sensibilidad, un poquito de lo que estamos comentando, para que lo que se vea el jueves en la práctica se pueda retomar. ¿Va? Gracias. Sí, profe. Perfecto. Entonces déjenme pasar lista. Y vamos a continuar. Entonces, Héctor, muchas gracias por... Presente. Manuel, Alba. Presente. Gracias. Ricardo, Alexis. Presente. Gracias. David Barroso. Presente, profe. Gracias por la aportación. Informado, Muy profe. bien. César Armando. Presente, profe. Gracias. Ricardo Isaac. No fue un presente, ¿verdad? Ricardo Isaac no está. Ricardo Isaac Bravo. Creo que no está. Profe, creo que sí entró, pero tenía problemas. Ahí, ¿qué pasó? Entonces, ¿sí estuvo entonces? Ah, ok. Sí, ¿me escucha? Sí. No, que ahí está retroalimentando. Bájale un poquito a tu monitor, ahora sí. Órale. Hola, guarneros. ¿Están ahí varios o cómo? O sea, ¿están ahí varios del grupo, guarneros? ¿O es otro grupo? Sí, por eso me escucha eco. Ah, ok. Entonces está ahí. Bueno, entonces está el compañero. Va que va. Muchas gracias. Leonardo Jesús. Presente, profe. Vale, gracias. Brian Fernández. Presente, profesor. Gracias. Enrique Gallardo. Muchas gracias. Abel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. Esteban Garduño Arana. ¿No se encuentra? Ok, Juan Carlos Guarneros. Presente, profesor. Gracias. Guzmán David. Presente. Gracias. David Hernández Fragoso. Hernández Fragoso. ¿No se encuentra? Jonathan Hernández López. No se encuentra. César Eduardo Hernández Martínez. ¿No? Abisai, Iván Abisai Hernández. ¿Se encuentra? ¿No se encuentra? El compañero se conectó, profe, pero él está en la escuela y me dijo que tenía Problemas con internet. problemas de conexión. Perfecto. Ok, gracias. Brian Juárez. Lo vio y tal. Presente, profe. Sí, que sí. Ahí estás. Macías. Presente, profe. Pues con la lectura, muchas gracias. Armando Morales. Aquí, presente. También, muchas gracias. Mauricio Eduardo. Presente, profesor. Gracias. Adrián Ortigosa. Ortigosa, ¿no se encuentra? No se encuentra. Lilia. Ahí está la compañera. José Luis. También, nos apoyaste con la lectura. Muchas gracias. Presente. Gracias, Fátima. Gracias, Lilia. Gracias, Fátima. Kevin Urban, sí estaba por aquí. Ahí Presente, está. profesor. Gracias. Ángel Alberto Vargas. Presente, profe. Gracias. Sebastián Vega. También Sebastián nos apoyó, ¿eh? Muchas gracias. Sí, profesor, presente. Muchas gracias. Rodrigo Zárate. Sí, efectivamente, él no está.
Él tengo la duda porque, bueno, estuvo casi en los últimos días, pero ya no presentó examen. Víctor Daniel también nos apoyó. Muchas Sí, gracias. presente, profe. Gracias. Y listo. Pues eso es todo, muchachos. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, Gracias igualmente, profesor. profe. Hasta luego.